compartir ese tipo de pronunciamientos aterrizados en un caso concreto, que es, bueno, en este contexto del coronavirus, cuáles deberían ser para que una circulación de la información libre en este tiempo. Una de las cosas que es un principio general, tiene que ver que aún en los estados de excepción no se debe coartar, limitar la libre circulación de expresión. Eso es algo importante, incluso en un caso como el de Venezuela, donde efectivamente tenemos un régimen no democrático. La Constitución dejó establecido eso. Claro, la Constitución data del año 99, en muchos casos es letra muerta, pero es importante que esa constitución está, digamos, acoplada o en sintonía con lo que hoy se reconoce que aún en situaciones de excepcionalidad, la libertad de información, la libertad de expresión no debe ser coartada, limitada por ningún gobierno. Eso, y más bien las recomendaciones que emanan de los relatores que ya mencioné y de otros organismos, es pensar que en una situación de crisis la sociedad necesita más, no menos información. O sea, los ciudadanos necesitan más información en situaciones de crisis y por tanto en un contexto como en el que estamos ahora, de la crisis del coronavirus, pues toma relevancia que haya más información pública. En general, pues asumimos que una sociedad informada, unos ciudadanos informados, tienen mayor capacidad para poder hacer frente a una situación de crisis. Ciudadanos desinformados, sin tener toda la película completa de la información de lo que está ocurriendo, pues pueden tomar decisiones no tan correctas, ¿no? Obviamente estamos ante una crisis inédita donde todavía no hay claridad sobre la cura del COVID-19, no hay claridad sobre, cada semana prácticamente salen versiones distintas sobre la forma en que se contagia o no se contagia, una cosa contradice otra y por tanto, digamos, es un ambiente complejo. Pero allí en esa complejidad, porque tenemos como muchas versiones encontradas, precisamente hay que resaltar como un rol fundamental el rol del periodista y de los periodistas en poder discernir, en poder precisar, en poder contrastar, en poder darle orientación a la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo en un contexto, como repito, como este de tanta incertidumbre. Pues les comentaba, se escribió una declaración conjunta entre los relatores de la OEA, la ONU, y también el experto en comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa. Estos tres expertos han planteado que el tema de la salud obviamente tiene un componente importante en lo que tiene que ver con la atención sanitaria, pero también depende del acceso a la información que tengan las personas. O sea, es decir, el tema de salud pública, hay un componente sanitario que es importante, pero hay un componente de información que es tan importante como el otro. Y por tanto, el acceso a la información requiere de protección ante las amenazas que puedan sufrirse en un contexto como el que estamos viviendo. El derecho a la libertad de expresión incluye, como sabemos, tanto el derecho a buscar, recibir, difundir informaciones. Y esto es importante recalcarlo. Podemos tener una visión estrecha de lo que se entiende por el derecho a la libertad de expresión, pero en la realidad, buena parte de las decisiones que ha tomado tanto el sistema interamericano como el sistema, por ejemplo, europeo de derechos humanos, van dejando claramente establecido
que la libertad de expresión es de doble vía. Uno es el derecho individual que tenemos cada uno de nosotros a expresarnos, pero también se entiende por derecho a la libertad de expresión ese derecho ciudadano a estar informados. En el caso de Europa ha habido mucho más desarrollo por parte de las organizaciones, de los entes de derechos humanos, para establecer claramente con la figura del derecho a la libre información junto con el derecho a la libre expresión. En el caso del sistema interamericano se ha metido todo en un mismo paquete. Claro, siempre se señala que la libertad de expresión es un derecho que tiene doble cara, un anverso y un reverso, donde está la expresión individual y la información, el derecho a la información de toda la sociedad. Volviendo al tema de las restricciones, en términos prácticos, en términos tangibles, digamos, una de las cosas que tenemos que exigir es que los gobiernos no restrinjan la información en un contexto como el que vivimos, en un contexto de crisis, y que es una crisis sanitaria, una crisis de salud pública. Tenemos que tener mayores exigencias por parte de la sociedad, por parte de los medios, por parte de la sociedad civil, para exigir que haya más información. Colocábamos un ejemplo en una discusión reciente con la profesora Mariela Torrealba, quien es profesora de la UCB y también ha estado muy vinculada a las iniciativas en las que estamos, de cómo, por ejemplo, un país como Costa Rica, en Costa Rica se estaba generando hasta un canal de televisión por parte del Estado para que ese canal fuese el canal para dar información a los ciudadanos, tanto información sanitaria, las últimas cifras, medidas de prevención. Eso es un ejemplo, un buen ejemplo, y además cuando se mira lo que ha ocurrido en Costa Rica, pues Costa Rica es de los países donde se ha logrado contener mejor la pandemia del coronavirus. Hay otra cosa que es importante que viene de esta reflexión a propósito de esta declaración de los relatores. Tienen muchos gobiernos, no solamente los gobiernos autoritarios, muchos gobiernos, incluidos gobiernos democráticos, utilizan la tribuna que le da la crisis sanitaria para elogiarse. Y este es otro cuestionamiento que se hacía, es decir, en un contexto como el que estamos, lo que debe ocurrir con la comunicación oficial es centrarse en el tema de la crisis y no en el elogio de si lo hemos hecho bien, nosotros somos los bárbaros, etcétera, ¿no? No es el momento, por tanto, para que los gobiernos hagan propaganda de sí mismos, difundiendo mensajes de autoelogio. Y además, la realidad que siempre es un poco empecinada, pues nos ha demostrado que todavía no se puede cantar victoria con el tema del COVID, del coronavirus. Es decir, incluso países donde se ha logrado manejar de forma bastante exitosa la epidemia, pues ha habido rebrotes, ha habido situaciones donde han tenido que echar para atrás los procesos de flexibilización y apertura. Otro aspecto que señalan los relatores tiene que ver con cómo en este momento cobra mucho sentido el derecho al Internet. Cobra mucho sentido que se entienda el Internet como un servicio para el cual, digamos, todos deberíamos tener derecho. Porque, entre otras cosas, lo que está ocurriendo es que la gente se tiene que quedar en su casa, que es la medida general que ha ocurrido en todo el mundo. Y por tanto, en esa casa las personas tienen que tener posibilidades de tener acceso a la información y ahora se ve como muy claramente que el acceso a Internet debería pasar a ser un derecho fundamental. Y no solamente se trata de cualquier Internet, sino el Internet más rápido y amplio posible. Es lo que señalan, digamos, los relatores. Y esto tiene que ver el tema de la rapidez. Eso lo vivimos en carne propia en Venezuela. Tenemos el peor Internet, el Internet más lento de América Latina. Y luego el tema de la amplitud tiene que ver con que no se censuren contenidos. Porque por ejemplo, podríamos tener el caso
de China, donde efectivamente el Internet vuela, pero así como hay unas altas velocidades de Internet, hay un sistema muy sofisticado de censura donde no hay amplitud de información, sino solamente la información que decide el Partido Comunista, que es la información que puede circular. Entonces plantean los relatores, y yo comparto esta tesis, de que esta crisis del coronavirus reivindica al Internet como un derecho humano fundamental. El rol de los gobiernos en este contexto es que efectivamente el Internet en cada uno de nuestros países funcione de forma adecuada y sea un canal privilegiado para la circulación de información para que los ciudadanos puedan ejercer su libertad de expresión sin cortapisas. Un tercer aspecto tiene que ver con la protección de los periodistas. Acá, digamos, tenemos una doble vía, un doble tema, digamos, en esa protección. Está la protección propiamente sanitaria, es decir, asumimos que los periodistas sí siguen en la calle buscando información, recabando lo que está ocurriendo y por tanto deben contar con medidas de protección mínimas para poder movilizarse. Y por otro lado está el tema de la protección para evitar, como ocurre, por ejemplo, en Venezuela y en otros países, que la violencia actúe contra los periodistas. Y aquí no solamente se trata de periodistas, se trata también de personas que puedan estar, por ejemplo, grabando en la calle algún hecho relacionado con el coronavirus y que sean objeto de represión. Contabilizaba en estos días la organización Espacio Público la existencia, si mal no recuerdo, de 66 casos durante la pandemia de personas que por estar tomando fotos, personas tanto no profesionales como profesionales de la información, que habían sido amenazados, golpeados, violentados, se les había incluso borrado la información de sus teléfonos, por ejemplo, o cámaras, porque habían retratado pues, situaciones de crisis. También hemos tenido casos en Venezuela y eso también tiene que ver con que los periodistas puedan gozar de protección con situaciones donde se han llevado incluso detenidos a periodistas o sus familiares en Venezuela por dar una información que el gobierno considera inconveniente en relación con el coronavirus. El periodismo, por ejemplo, señalan aquí los relatores a una cita que tomé de la declaración, el periodismo cumple una función social, una función crucial, perdón, en un momento de emergencia de salud pública, en particular cuando tiene por objeto informar al público sobre información crítica y monitorear las acciones del gobierno. Este es otro de los puntos, en concreto, señalo yo, algunos regímenes han optado en este contexto del coronavirus por cercar, por crear un cerco mayor sobre el periodismo independiente. Para algunos gobernantes, proteger a los periodistas y a los medios de comunicación no es tarea fácil porque esos gobernantes no aceptan las críticas que provienen de los medios de comunicación. Y finalmente, la crisis del coronavirus es una oportunidad para evaluar también el comportamiento de los estados, de los gobiernos en relación con la libertad de expresión e información, qué tan amplios es la circulación de información, qué tanta libertad hay para que la gente se pueda expresar críticamente sobre lo que está ocurriendo. Y eso en un momento de crisis es cuando precisamente se pone a prueba el talante democrático o no de los gobiernos. Con esto, pues yo cierro mi primera intervención, quedo abierto a preguntas, comentarios que puedan tener ustedes y que podamos continuar conversando eh, más a propósito de las inquietudes que puedan surgir a ustedes. Muy bien, profesor. Muchachos, si alguien tiene alguna pregunta, la puede formular. Indíqueme
para darle la palabra de inmediato. Mientras tanto, quería preguntarle al profesor, ¿cuál estima debería ser un norte para los muchachos de cara a una eventual transición política en nuestro país? ¿Cuál sería el valor principal que usted les recomendaría a ellos como periodista cumplir de cara a una posible transformación política en Venezuela? Yo creo que un tema crucial tiene que ver con la independencia. Para mí, en el momento que vivimos en Venezuela, un desafío es mantener un ejercicio independiente del periodismo y posiciones independientes de los periodistas. No significa que aquella discusión eterna sobre la objetividad o no. Me gusta más hablar de independencia. Al final tenemos una mirada subjetiva sobre todo lo que ocurre, más cuando eh, padecemos, vivimos en este país, ¿no? Pero sí creo que podemos hacer un ejercicio profesional de mantener una mirada independiente sobre lo que ocurre, sobre las decisiones de gobierno, sobre las decisiones de los actores principales de oposición. De hecho, por ejemplo, ahora el tema de la pandemia del coronavirus efectivamente da para que uno pueda cuestionar con un trabajo periodístico tanto lo que ha hecho el gobierno como lo que ha dejado de hacer los actores, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, que prometieron diversas acciones como aquel pago, por ejemplo, a los médicos venezolanos, cosa que no se terminó realizando o no se ha hecho hasta ahora u otras medidas que al principio de la pandemia, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, también ofreció. Yo creo que es un buen ejemplo un buen caso, perdón, de cómo se puede ejercitar la independencia que tiene que ver con evaluar a unos y a otros de los actores públicos relevantes. No, no asumir, digamos, una posición de un periodismo militante defendiendo una u otra causa. Creo que esa polarización o esa posición militante de muchos periodistas en el pasado en Venezuela no dejó buenas experiencias y hoy lo que necesitamos es un periodismo independiente. Gracias, profesor. Aquí tenemos una pregunta de Marivic, que no lo hace directamente porque está con el celular. Ella pregunta, profesor, en el marco de la pandemia, ¿cómo determinamos la veracidad de la información oficial que ofrece el Ejecutivo? Bueno, yo diría que en el marco de la pandemia y en cualquier marco, es decir, aquí en Venezuela ese es otro desafío, es poder cotejar, poder contrarrestar, poder corroborar lo que dice el gobierno. Hay algo que en relación, por ejemplo, con lo que ocurre con el coronavirus, efectivamente está la versión oficial. Ahora, en las últimas semanas, he observado que hay mucho más activismo comunicacional, por ejemplo, por voceros de la Asamblea Nacional, como es el caso del diputado José Manuel Olivares, creo, que es médico también. Allí podría haber como un contraste, pero creo que parte del ejercicio que tenemos que hacer es buscar matices, buscar grises. Yo ahí me atrevería a resaltar la necesidad de apelar a fuentes del mundo de la sociedad civil, organizaciones, activistas de la sociedad civil, que hay bastantes, buscar fuentes en los gremios de la salud, buscar fuentes en las universidades, en las facultades de medicina. Es decir, ahí el gobierno nos da una versión de lo que ocurre y creo que hay muchas maneras de poner en contrapeso, en una balanza, poner eso que dice el gobierno en una idea de determinar si efectivamente eso es lo que está ocurriendo o no.
Fíjense, claro, eso tiene riesgos en Venezuela. Fíjense, y hay que recordar que hace apenas algunas semanas se amenazó a los académicos de la Academia de Ciencias porque ellos advirtieron que estábamos lejos de que la curva estuviera aplanada, como insistía el gobierno en decir. Y más bien advirtieron algo de lo que estamos viendo ahora, que a partir de los finales, junio, julio, agosto, íbamos a vivir el punto más álgido de la crisis en el número de casos en Venezuela. La respuesta del gobierno fue amenazar a estos académicos con meterlos en prisión. Pero creo que allí hay un buen ejemplo de cómo puede haber otras fuentes para contrastar lo que dice la fuente oficial, para ponerlo en... Dado que el gobierno además no publica cifras, datos, hay que recordar, por ejemplo, que creo que desde el año 2015 se eliminó, se suprimió, se dejó de publicar el boletín epidemiológico en Venezuela, que es un buen ejemplo de la política de opacidad que reina en Venezuela, que este mismo gobierno haya sido que decretara el fin de un boletín que se estaba haciendo, si mal no recuerdo, desde los años 40 en Venezuela, los años 40 del siglo pasado. Muchas gracias, Andrés. Tenemos una intervención de un tocayo tuyo, el estudiante Andrés Gerlotti. Le abro el micrófono de inmediato para que te la formule. Es probable que durante la respuesta se interrumpa un momento la transmisión, pero volvemos a abrir con la misma invitación que les había pasado previamente, por favor. Adelante, Andrés. ¿Y qué tal? Es un par de preguntas. La primera es si cree que el manejo de la información ha servido para afianzar la hegemonía comunicacional. Y la segunda es si considera, con respecto a la libertad de expresión, que seguimos en el mismo nivel o si se ha restringido y ha disminuido más en esta etapa de la pandemia. Gracias, Andrés. Fíjate, yo creo que tenemos más restricciones. Es decir, lo que viene ocurriendo es que el gobierno ha aprovechado esta situación de la crisis del coronavirus para potenciar su capacidad comunicativa y achicar o hacer desaparecer prácticamente a los otros. Hoy tenemos prácticamente cadenas diarias que tienen la excusa del coronavirus, pero que en realidad en esas cadenas lo que se hace es propaganda. En Barquisimeto, por ejemplo, a nivel regional, además de las cadenas nacionales de radio y televisión que se hacen en las noches, a nivel regional, por ejemplo, ahora a las 11 de la mañana, acá todas las emisoras de radio del estado Lara, o la mayoría, se ven obligadas a transmitir la cadena, una cadena radial de la gobernadora, y son chantajeados con las radios obligadas a transmitir esas cadenas, esa cadena diaria, con la entrega de gasolina. O sea, si no entregan, si no transmiten, pues no tienen acceso a la gasolina, y eso está ocurriendo en varios estados de Venezuela. Entonces allí, digamos, tenemos como una vuelta de tuerca de es la ampliación de esa voz oficial que va de mérito, digamos, es decir, cuando todas las emisoras de radio de un estado, de una ciudad, transmiten una sola voz, ahí también es una forma de censura porque muchos programas, por ejemplo, no son transmitidos y la gente pierde la opción de escoger qué escuchar. Creo que eso refleja muy bien la situación que vivimos, donde se ha ido, digamos, eh, fortaleciendo las medidas del gobierno, ese control, esa hegemonía sobre la comunicación. Es algo que pues no parece tener límite y que cada vez va tomando más espacios, digamos, de nuestra vida, y nos va acercando y nos va aislando cada vez más. Perfecto. Riley, Riley, ¿me escuchas? ¿Tienes una pregunta? ¿Crees que puedes abrir el micrófono para formulársela al profesor? Se la leo por aquí. Ya abriste el micrófono. Adelante, Riley, por favor. ¿Qué, profe?
Sí, te escuchamos, Ray. Adelante. Ok, yo le tengo una pregunta y bueno, es sobre la información científica de la COVID-19. Al ser un virus nuevo, pues hay mucha desinformación. Ahora bien, estos pequeños avances de la comunidad científica, aun si no son certeros, se publican y se difunden. Mi pregunta es si estos pequeños avances, que aún no son certeros, generan más desinformación o está bien publicarlos aun si no son certeros del todo. Fíjate, esa es una gran discusión en relación con el conocimiento, la información científica y creo que se aplica en muchos ámbitos. Yo personalmente soy partidario de que se publique la mayor cantidad de cosas, haciendo la salvedad y allí, digamos, creo que, que las herramientas de periodismo científico deberían ser esas herramientas para hacernos ver que se trata de a lo mejor de una prueba puntual, de que todavía eso no es una verdad generalizada. Eso tal vez es algo que debe ir asociado a la difusión. Es decir, yo estoy de acuerdo con que haya mayor difusión, que el ciudadano pueda contrastar diversas cosas, diversos puntos de vista, diversas informaciones y no solamente aquello que ya consideramos como la verdad. Esta, pero al mismo tiempo en una situación de tanta incertidumbre como la que estamos ahora, pues hay que tener mucho cuidado de no generar pánico o falsas expectativas que no sean reales. Yo creo que allí el periodismo tiene que, por un lado, dar cuenta del conocimiento, de los avances científicos, por ejemplo, con la cura o las vacunas, pero al mismo tiempo dejar muy claro que, que se trata o de experimentos aislados o que se trata todavía de algo que está en fase de prueba. Es decir, el tema del lenguaje también tiene que ser muy preciso para dejar en claro de que no se trata de aspectos que ya puedan ser generalizados y dados como una verdad para todos. Perfecto, profe. Antes de dar paso a las otras preguntas, vamos a parar un momento esta sesión y la volvemos a abrir porque ya lo que queda es 1 minuto y medio para no interrumpir ni la pregunta ni la respuesta, profe. Y vamos con Nicolás La Rusa, que tiene una pregunta para usted, profesor. Vamos a interrumpir un momento y volvemos a conectar exactamente con la misma invitación. Un momentito, profesor, y de verdad disculpe, es por algo del Zoom. Voy a cerrar un momento, entonces volvemos a abrir exactamente con la misma invitación. Gracias.